Cuando yo ya empecé a tener miedo, sentía que esta cosa, que no era mi perro evidentemente, comenzaba a subir. Ese mismo día por la noche volvieron a tocar el timbre. Vimos por el mirador de la puerta y no había nadie. Los dos seres tenían un color fluorescente blanco concentrado. Y yo me desesperaba y empecé a gritar y era como el tiempo no pasaba y el carro avanzase pero nunca bajaba, ¿sabes? Esta historia me pasó en el 2014 en Los Olivos, en la casa de mis papás. Recuerdo que en una noche, en una madrugada, me desperté con muchas ganas de ir al baño y como siempre pasan estas cosas, ¿no? De que hace frío, no te quieres levantar de la cama y estás debatiéndote entre voy al baño o no voy al baño y así pasa el tiempo, ¿no? Estaba súper consciente de que estaba despierta, pero seguía mirando el techo y decía voy al baño o no voy al baño, hasta que en una de esas escucho unos pasitos por el pasillo de las habitaciones. Yo para ese entonces tenía una perrita pequeña, una pequinés que se llamaba Connie. Pensé que era la perrita que andaba por ahí en la noche. Entonces yo seguía pensando, voy al baño, no voy al baño. Hasta que de pronto escucho los pasos de Connie dentro de la habitación. Entonces siento que sus pasitos de perrita y luego salta hacia mi cama y se sienta a la altura de acá, de mi abdomen bajo. Yo no la miro, pero yo estaba consciente de que era mi perra, entonces yo seguía mirando el techo y decía, Connie, bájate, bájate. Lo trataba de empujar, muévete, hasta que dentro de unos segundos me doy cuenta de que, ¿cómo es posible que sea la perrita si la puerta del cuarto está cerrada? Y no creo que se pueda deslizar debajo de la puerta como si fuera una hoja. Entonces ahí fue cuando me entró el miedo y dije, esto que está sobre mí no es Connie, pero era tal cual, era su cuerpo porque yo sabía cuánto pesa, su calidez, su textura, todo. Pero no quería ver y sentía que se acomodaba aquí en mi vientre. Entonces, cuando yo ya empecé a tener miedo, sentía que esta cosa, que no era mi perro evidentemente, comenzaba a subir. Y en ese momento yo cierro los ojos, porque no quería ver qué cosa era. Cierro los ojos y comienzo a sentir como un aire, como si tuviera un ventilador que se prende y va de menos a más, dándome vueltas en la cara. Sentía el aire, pero cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. Sentía que mi cabello volaba y yo en ese momento quería pedir ayuda. Quería gritar y no podía gritar. Abría la boca y no salía ningún sonido. También tenía miedo de despertar a mi hermana porque era pequeña. Entonces estaba súper asustada y lo único que opté en ese momento fue por ponerme a rezar. Recé no sé cuántos Padres Nuestros, no sé cuántas Aves María, inventé incluso rezos, oraciones, no sabía a quién más invocar, pero mientras más rezaba, ese aire era muchísimo más fuerte. Entonces, hasta que llegó un punto que sentía que estaba luchando contra eso, mis rezos y contra esa cosa. Entonces llegó un momento donde sentí claramente que esa cosa, ese ente, no sé qué cosa era, me dice, no me dejas otra opción más que matarte. Y cuando escucho eso, yo me di cuenta de que, quería destruirme en ese momento o quería que yo pare de rezar, pero al contrario, yo seguía rezando y recé más y mi fe como que creció más. Habré luchado unos segundos más hasta que esa cosa se fue. Y sentí como que un ligero peso, así como que se fue de mí y yo comencé a sentir mi cuerpo porque hasta ese momento yo no podía moverme, no podía mover ni mis brazos, ni mis piernas, no podía moverme nada. Entonces, cuando eso se va, yo comienzo a recuperar el movimiento y es que yo, cuando ya logro estabilizarme, me quito el edredón de encima y salgo corriendo. Y hago todo un escándalo en la casa y salgo llorando hacia la cocina, todos se despiertan, mi mamá viene, ¿qué pasó? Yo les conté lo que me había pasado, que estaba muy asustada.
yo comencé como que a atar cabos, a pensar por qué me ha pasado algo así, ¿no? Porque he tenido una conexión de esas. O sea, era como tal vez un intento de posesión o qué sé yo. Pero recuerdo que en esa semana había habido muchas complicaciones en casa porque había muchas discusiones. Y yo sentía que el ambiente en mi casa estaba muy cargado. Y creo que eso atrajo a esta cosa que evidentemente me molestó a mí. Lo curioso es que a los 3 o 4 días le pasó exactamente lo mismo a mi hermano. La misma pisada del perrito, se metió a su cuarto. En esa época, bueno, él estaba durmiendo boca abajo, se le subió a la espalda y todo, pero como él ya sabía lo que a mí me había pasado, él también actuó de la misma manera que yo y fue más sencillo para él desquitarse de eso, ¿no? Después de eso fueron a mi casa a rezar, a sahumar, a poner agua bendita, a hacer un montón de cosas y creo que eso fue la última vez que nos pasó porque desde allí ya no volví a tener una experiencia parecida. Esto le pasó a mi papá en la década de los 70. Bueno, en ese tiempo mi papá vivía en un pueblo alejado de Cerro de Pasco, en la sierra del Perú. Él comenta que, bueno, en esos años, o sea, la educación no era como ahora. Estudiabas de 7 de la mañana a 12 del mediodía, te ibas a tu casa a almorzar y normalmente retornabas hasta la tarde. Y bueno, él solamente acostumbraba a hacer las tareas en la noche. Por esos años, en la zona no había electricidad, era muy escasa. Pero uno de sus compañeros tenía una lámpara que funcionaba a pilas y eso le ayudaba a iluminar para hacer sus tareas. Por eso él siempre iba a la casa de su amigo. En una ocasión sale tarde de la casa de su amigo, será cerca de las 12, 1 de la mañana. Y ustedes saben que en la sierra a esas horas ya prácticamente no hay nadie, es desolado. Y me comenta que mientras baja a la plaza, mi papá llega al pasaje, está por llegar a la esquina y escucha un lamento. Y nota que el lamento se hace cada vez más fuerte. Como estaba solamente iluminado por la luz de la luna, ve unas siluetas pequeñitas. Y él me comenta que eran 4 gatos parados en 2 patas, cargando una coronta de maíz. Era como, le dicen, una procesión de gatos. Eso. Estaban con los ojos les brillaban. Mi papá comenta que ni bien los miró, salió espantado. Se dirigió y dice que los gatos también al verlo él también como que corrieron, ¿no? O sea, por un momento actuaron como humanos y cuando vieron se dieron cuenta de su presencia, tiraron la coronta y empezaron a correr en 4 patas. Bueno, llega a su casa, le comenta a mi abuelo obviamente no le cree, y al día siguiente cuando se va nuevamente a la escuela en la mañana, divisa las 4 corontas de maíz tiradas justo en esa esquina. Y dice que por un buen tiempo dejó de pasar por ese lado porque obviamente le traía malos recuerdos. Eso fue todo. Esto me pasó hace unos 3 años en un distrito en el Callao. Yo me disponía a cumplir mi labor de seguridad ciudadana en ese tiempo, antes de dedicarme por completo a lo que hago ahora. Era muy sabido en ese distrito que habían muchas cosas paranormales. Una mujer de blanco en el malecón, nunca fui testigo, por eso no hablo de eso, pero siempre había una pequeña historia en el almacén de Maestranza, donde se guardan algunas cosas de aquella municipalidad, las cosas más grandes o de mayor valor. Siempre escuchaban golpes, escuchaban cosas que se caían, que se arrastraban, y la misma gerencia mandó a poner sensores de movimiento para prevenir. Yo me encontraba en el turno de amanecida y de casualidad yo me tocaba patrullar por ese sector, vigilar, a lo cual mi jefe inmediato me llama diciendo de que se había activado el sensor de movimiento y que pasara a revisar, a chequear, ¿no? Yo como ya sabía que era un poco, la verdad que tenía miedo de ir al almacén porque ya se sabía que era un lugar donde penaban bastante. El supervisor me dice, anda por el almacén, te damos la llave, ingresas y lo único que vas a hacer es tomar fotos con tu celular, nada más. Solo vas a tomar fotos con tu celular para que vean que tú has ingresado. Dicho esto, yo accedí, pues, ¿no?
con la premisa de que solamente iba a tomar fotos nada más, no iba a ingresar para nada. Ingresé, bueno, me acerqué a recoger la llave, ingresé al almacén y no vi nada, no vi a nadie, pero saqué mi celular y comencé a tomar fotos, varias fotos del almacén para que vean que no había nada. Yo, como era mi orden, mandarlo al supervisor o al grupo de seguridad ciudadana en el cual estaba en ese momento. Yo no me había percatado de lo que había, pues, ¿no? Así que un amigo por interno me hace zoom en la foto y me dice, oye, ¿no te has dado cuenta de esto? A lo cual yo digo, no. Le hacemos un zoom extra y claramente se puede ver una figura que, bueno, ya la verán en su momento, pues, ¿no? Pero a la semana siguiente, que terminó mi turno de amanecida, dejé de laborar. Eso sería todo. Esto me ocurrió en Caraballo hace más o menos 35 años. Yo era un niño de 4 años. Había muerto mi prima. Estábamos en el velorio. Era una muerte muy fuerte para mi familia. Y en el velorio pues era un niño, yo jugaba en el velorio, me movía por todos lados como todos los niños. Pero sí sentía el impacto del dolor hacia mi familia. Sentía que había una pena y eso me causaba temor. Bueno, pasamos del velorio, pasamos al entierro y en el entierro yo recuerdo estar en un automóvil, ¿no? Y recuerdo que en pleno entierro he visto en el horizonte del entierro, donde están todas las personas, he visto dos seres. Un ser parado y un ser agachado, como si estuviera escarbando el piso. Los dos seres tenían un color fluorescente blanco concentrado, concentradísimo, pero que me impactó. De tal manera que yo miraba y le decía a la persona que estaba a mi costado, hey, como era un niño, le decía, mira, mira. Y no me hacían caso, ¿no? Pero yo miraba a dos seres que estaban justo en todo el tumulto de la gente, en todo el dolor de la gente. Eran dos seres blancos, ¿no? Pues eso me impactó, me quedó en mi memoria hasta ahora. Salimos supuestamente del entierro, todo este trajín, bueno, no recuerdo mucho. Y tuve que ir, bueno, mi mamá se quedó a dormir con mi tía que estaba deshecha. Y me tuve que ir a dormir con mi papá, a mi casa, ¿no? Estando con mi papá durmiendo, estábamos durmiendo, yo estaba durmiendo a su costado. Y yo le abrazaba, porque era un niño, le abrazaba. Y daba la espalda, ¿no? Mi espalda daba para el otro lado. En ese momento yo siento que algo me toca la espalda. Siento que algo me toca la espalda, pero es con los dedos. Y yo sabía que estaba con mi padre a mi costado, pero siento que tocan mi espalda y no podía moverme. Sentía como un temor fuerte. No podía moverme, estaba despierto y sentía que me tocaban la espalda. No podía moverme para nada. En ese momento, mi padre se despierta, me levanta con todas sus fuerzas, eso lo recuerdo muy bien, me levanta con toda la frazada inclusive, me levanta, no puede ni abrir la puerta y salimos como rápidamente del cuarto, ¿no? Luego mi padre, que con el tiempo me cuenta que la persona que estaba atrás mío, que me estaba tocando la espalda, era mi prima que había fallecido. Él lo estaba viendo de frente a mi prima y mi prima me estaba tocando la espalda. Hizo que mi padre saliera, pero de un susto terrible, ¿no? A pesar que él es una persona seria, dura, ¿no? Pero eso lo impactó también. Esto me pasó en el Agustino en 1995. Para ingresar a la casa de mi abuela hay una pequeña entrada de aproximadamente 2 metros y la puerta de la casa principal de mi abuela, que solamente tenía un timbre. Nadie tenía llave de la casa para ese año y
cada vez que queríamos ingresar, tocábamos el timbre y alguien estaba siempre atento a abrirla, ¿no? A mitad de la noche, entre 3 y 4 de la mañana, empezaron a tocar el timbre. La primera vez que tocaron el timbre, yo me levanté pensando que era uno de mis tíos. En esa época, mis tíos, que eran bastante jóvenes, tenían la costumbre de irse a los alzódromos y regresar a la casa aproximadamente entre las 3 y 4 de la mañana. Llegaban, tocaban el timbre. Yo tenía el sueño muy ligerito, entonces yo era la que se levantaba a abrirle la puerta a mis tíos, ¿no? Entonces pregunté, ¿quién es? Y nadie contestó. Volví a preguntar, ¿quién es? Y nadie contestó. Entonces regresé a mi dormitorio pensando de que había sido un error. Apenas me acosté, volvieron a tocar el timbre. Volví a levantarme, pregunté otra vez y nadie contestó. Regresé a mi dormitorio y le dije a mi tía, que estaba durmiendo en su camarote, porque eran los 2 camarotes en una sola habitación, y me dijo, no abras, no digas nada, ya acuéstate, seguramente debe ser alguien que está jugando con el timbre. Eso pasó la primera noche. Al día siguiente, en la madrugada, volvieron a tocar el timbre. Yo volví a levantarme a preguntar quién era, no contestaban. Inmediatamente ya esa vez le pasé la voz a mi tía. Mi tía se levantó conmigo, prendió la luz, porque yo salía a oscuras a abrir la puerta, prendió la luz de la sala y volvió a preguntar y nadie contestó. Al día siguiente volvió a suceder lo mismo. Mi tía esta vez me dijo, ya no te levantes, déjalo así. Debe ser alguien que está, algún vecino, alguien que está alrededor que nos quiere molestar. Al cuarto día que sucedió esto, yo le conté a mi abuelita me dijo que le iba a preguntar a mis tíos, y mis tíos dijeron que no habían regresado esos 3 días anteriores a esas horas. Y quedaron en el acuerdo de que ya no iban a regresar a la madrugada por temor de que algo vaya a pasar, y que se iban a quedar hasta el día siguiente en donde estuvieran, que ya no regresaban en la madrugada. Entonces pensamos que ya no iban a suceder estas cosas y que en realidad no iba a pasar nada más. Pero ese mismo día por la noche volvieron a tocar el timbre. Yo me volví a despertar con mi tía y mi tía me dijo, vamos a ver por el mirador de la puerta. Vimos por el mirador de la puerta y no había nadie. Al día siguiente, temprano, le cuento a mi papá. Mi papá era policía. El día que mi papá se entera de que estaba pasando esto y vuelve a tocar el timbre, porque el timbre lo escuchaban mi mamá, mi papá, mis abuelitos, todos en la casa escuchaban el timbre. Mi papá bajó desde el 3er piso con su arma en la mano, pensando que eran ladrones queriendo ingresar, ¿no? Y él ha abierto la puerta, ha salido. Después de que tocó el timbre, salió también mi abuelito y con el arma en la mano a amenazar a quien supuestamente nos estaba molestando queriendo ingresar a la casa, porque teníamos la intención, la impresión de que eran ladrones, de que nos estaban sesteando la casa para ver qué pasaba, quién se levantaba, si abríamos la puerta, ¿no? Pero no encontramos a nadie, la calle estaba vacía, no había nada alrededor. Mi papá nos mandó a dormir a todo el mundo a su cama. Ni bien nos acostamos, volvieron a tocar el timbre. Ese día tocaron el timbre muchas veces. Después de unos 2 días, el timbre dejó de funcionar, pero ahora se escuchaban cosas en la sala. Yo no escuché los movimientos de la sala, pero sí lo escucharon mis tías. Sobre todo una de ellas que ellas son testigos de Jehová. Ella se ha levantado a la mitad de la noche y ha salido a la sala a prender la luz, y yo he salido detrás de ella porque no sabía qué estaba pasando, y me dijo que había escuchado que alguien estaba limpiando los muebles, sacudiendo los muebles, moviendo los muebles como si estuvieran en aseo. Es más, me preguntó, ¿tú has estado limpiando? No, ¿cómo voy a limpiar? Porque esto ha sido entre las 3 y 4 de la mañana también. Por la mañana de esa misma día, le preguntó a mi mamá, a mi abuelita, a mis tíos, que quién había estado limpiando la sala.
Todos dijeron que a esa hora habían estado durmiendo y lo pasamos por alto, ¿no? Ella dijo, no, son cosas del maligno, esto no está pasando, no pasa nada. Por la noche se volvió a repetir. Yo no he logrado escuchar esos movimientos, pero sí mi tía, 2 noches seguidas. Al día siguiente volvieron a tocar el timbre. Esta situación con el timbre ha durado aproximadamente 1 mes. Habían días en que tocaban el timbre, al día siguiente no había sonido, al día siguiente tocaban el timbre, y de tanta insistencia de que tocaban el timbre, mandaron a colocar una puerta de hierro adelante del pasadizo para ingresar a la puerta, ¿no? Entonces, el día que pusieron la puerta dijimos, ya no va a pasar nada, ya nadie va a tocar el timbre, todos felices a dormir, y volvieron a tocar el timbre. 2 noches seguidas más. Asustados todos porque pensábamos de que alguien nos quería robar. Mi papá nos dijo, alguien quiere entrar, alguien nos está cesteando, van a robar la casa. Entonces todos estábamos en alerta. Antes de eso nadie tenía llave de la casa. Ese día repartieron llaves para todo el mundo, para que nadie tenga que tocar el timbre y puedan ingresar con su llave. Hemos estado en esa situación, como les digo, 1 mes y medio, que tocaban el timbre 1 día, 2 días, no se escuchaba nada, volvían a tocar el timbre. Una mañana, cuando ya está pasando todos estos sonidos y ya estábamos súper asustados, pensando de que eran ladrones, salgo la mañana a comprar el pan para irme después al colegio, y a 2, 3 casas veo yo una ambulancia. Y la señora de la panadería me dice, ¿te enteraste que falleció tal persona? Y la persona que había fallecido ese mismo día en la madrugada había sido novia por más de 15 años de mi tío Miguel, que ya no vivía con nosotros. Ya estaba casado y vivía en Comas. Y nosotras fuimos muy allegadas a la persona que falleció. El día que me dicen, falleció tal persona hoy en la madrugada en su casa, víctima de cáncer, ese día dejaron de limpiar, dejaron de sonar el timbre, de tocar el timbre. Nunca más se volvió a escuchar ese tipo de experiencias en la casa. Todos llegamos a la conclusión, porque lo escuchamos y lo vivimos todos en casa, de que había sido esa persona despidiéndose de nosotros, porque durante mucho tiempo ella entraba a la casa, limpiaba la sala, sacudía los muebles, barría con mi abuelita y luego se regresaba a su casa. Y ese día terminó de suceder todo eso. Esto pasó en el 2019 en New Jersey. Yo estaba de camino con mi madre y mi hermana de regreso a la casa desde el mall. Y en New Jersey las carreteras son muy largas y muy oscuras y llenas de árboles y mucha vegetación alrededor. Y me acuerdo que cerca de esta carretera había un aeropuerto muy pequeño que era para vuelos domésticos. Y de la nada estaba mirando en el cielo y vi como si fuese pensaba que era un avión que estaba muy muy cerca a la tierra. O sea, pensé que se iba a estrellar y iba a caer, pero mientras mi mamá estaba avanzando, estaba manejando y yo estaba en la parte de atrás y mi hermana en la parte de copiloto, veíamos que el avión, o lo que pensábamos que era un avión, bajaba cada vez más. Entonces llegó un punto donde el carro estaba acá y esto que pensaba que era un avión estaba acá al frente de nosotros y nos dimos cuenta que no era un avión, no era nada de este mundo. O sea, lo que vi, al menos yo, fue una ventana rectangular larga, sin nada, o sea, sin ningún asiento, sin ninguna parte donde pones las maletas arriba. Era como una habitación vacía con una iluminación amarilla y habían 3 siluetas negras. Era una mirando hasta ese lado, otra pasando de la derecha a la izquierda y otra mirando a ese lado.
no vi ninguna cara, ningún pelo, no vi ropa, solamente era una silueta negra, flaquita, flaquita, larga, mirando hacia nosotros. Y entramos como si fuese en un loop. Entonces el carro mi mamá manejaba y avanzaba, y eso estaba ahí, era como que mi mamá avanzaba y avanzaba, y yo me desesperaba y empecé a gritar, y era como el tiempo no pasaba, o sea, como si estuviese acá y el carro avanzase pero nunca bajaba, ¿sabes? O sea, pasaba sobre eso, sino entramos como en un loop, y hasta que este objeto o lo que sea se fue yendo hacia las copas de los árboles. Y me acuerdo que mi mamá, o sea, yo estaba desesperada, estaba asustada, estaba gritando, y mi mamá me dijo: Fer, ¿qué viste? Le dije: mamá, vi esto. Le pregunté a mi hermana ella qué vio, y mi hermana dijo: yo vi la parte de abajo y vi como tres círculos de esta manera que iluminaban colores. Y mi mamá me dijo: bueno, Fer, yo he visto lo que tú has visto. O sea, no estoy loca y tú no estás loca. Me acuerdo que llegamos a la casa y nos encerramos en la habitación, todas a dormir juntas, apagamos las luces, las ventanas, cerramos todo, estábamos en shock. Y me acuerdo que, bueno, hasta ahora como que mi mamá siempre me dice: Fer, ¿te acuerdas de esa vez que pasó esto? ¿Qué viste? Y yo le digo: bueno, me acuerdo de esto. Y me dice: sí, Fer, sabes que yo también vi lo mismo, o sea, no estamos locos o locas. Esa es mi historia. ¿Qué hora era? Ay, el mall cerró a las 11 y algo, habrá sido las 11:30, por ahí. ¿Noche? Noche, sí. ¿Había oscuridad Noche. completa? Oscuridad, sí. Sí. Un aplauso para Fernando. Y tengo otra cosita, es que también es como que desde ahí tengo una cicatriz del ombligo acá abajo. O sea, sí, es como que la cosa más rara, porque nunca he tenido una operación ni nada, pero es... Sí, a las mujeres te puedo enseñar. Obviamente es una marquita chiquitita, pero nunca me han operado, nunca me ha pasado nada. ¿Pero fue a raíz de lo que viste? A ver, no puedo decir que el día siguiente no lo vi, no me acuerdo, pero es que de la nada tengo una raíz, una cicatriz. Él sí, a los 3-4 días él estaba durmiendo, él duerme boca abajo y también sintió eso. Cuando nos contó al día siguiente, me dice: oye, Claudia, me ha pasado lo mismo, he sentido esas pisadas por el pasillo, se ha metido al cuarto y ha saltado sobre mi espalda. Y he estado allí, sentado, acomodándose en mi espalda. Entonces, y él también se puso a rezar, se puso a orar y comenzó a luchar también contra eso hasta que lo suelte, porque igual también no podía mover ni sus brazos ni sus piernas. Entonces ya era demasiada coincidencia que a los dos nos pasara eso.